En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para los compañeros y los oyentes de la hora de la verdad. Bueno, senadora, no tuvimos millones de colombianos la paciencia que usted sí tuvo, por disciplina y porque le corresponde como senadora de la República escuchar el discurso de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. Repito que usted sí lo hizo. Tengo noticias. ¿Nos quiere contar los elementos esenciales de ese discurso terrible? Doctor Fernando, sí, es parte de la tortura para cumplir la labor congresional de control político, los 40 minutos de Petro en la Plaza de Bolívar. Varias cosas. Yo creo que lo primero es que en general el discurso fue tan vacío como el evento mismo, una marcha de acarreados. En el discurso, Petro trató de defender de manera general las reformas con lugares comunes y mentiras, diciendo que la reforma a la salud es para la atención en lugares remotos. Omite contar que es una reforma que acaba con el sistema de aseguramiento que nos ha permitido una cobertura de casi el 100%, poniendo en riesgo la atención de los 50 millones de colombianos, que para atender en lugares remotos no se necesita reforma, que para mejorar la prevención no se necesita reforma porque eso hace parte de la ley. En la laboral dice que es para defender a los trabajadores de la explotación, el acoso. De hecho, hace alusión a la canción de Shakira. Afortunadamente ellos salen a decir que no lo han autorizado para que usen la obra de la cantante, y Petro omite decir que hace una reforma tan onerosa y tan rígida que va a acabar, según distintos gremios y el propio Banco de la República, más de 400.000 empleos, que es una reforma que va contra los desempleados y los informales porque aleja la posibilidad de tener un empleo formal. Habla del tema de la reforma pensional, dice que es un bono pensional para adultos. No, es una reforma que hace lo que ya sucedió en países como Argentina, que es entregarle el recurso del ahorro del pensionado al Estado. Esa plata se la terminan gastando, y en el caso de Argentina se veía, por ejemplo, como alguien que podía haber ganado, que podía tener, por ejemplo, 4 millones de pensión, termina con 500.000 de pensión, porque al ser un sistema solidario y acabarse la plata, pues se distribuye como se pueda. A eso va a conducir esa reforma pensional, a volver plata de bolsillo del gobierno, el ahorro de nosotros los trabajadores. Habla de la reforma a la educación superior. Y omite decir que lo que hay es un esfuerzo por estatizar la educación, como pretenden hacerlo con la salud y con todo. Y también nos anunció que va a presentar la reforma a los servicios públicos. Habla también Petro en su discurso, como siempre con mentiras, dice que en Colombia la tierra está concentrada en 2.000 o 3.000 personas. Eso no es cierto. Hoy en Colombia 2.4 millones de personas tienen títulos privados de tierra rural. Solo 91.200, pero no son ni 2.000 ni 3.000, sino casi 100.000, tienen más de 200.000 hectáreas. La mayoría de la tierra en Colombia está en manos de pequeños propietarios, y no podemos olvidar que un 30.1% de la tierra, que son 34.3 millones de hectáreas, están en manos de resguardos indígenas, comunidades afrodescendientes y grupos étnicos. Petro también dijo que esa marcha era una muestra de que no es cierto que haya perdido popularidad, que no son ciertas las encuestas, pero yo diría todo lo contrario, confirman lo que dicen las encuestas, porque llenar la Plaza de Bolívar con plata de los colombianos, llevando la minga indígena, obligando, como obligaron, por ejemplo, en entidades como el Archivo General a los funcionarios a salir y a llevar camisetas, como lo comprueban los chats con los que denunció la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, obligando también a la gente de Restitución a llevar unos kits
de 30.000 pesos que tenían que consignar, como lo demostró el doctor de Briceño, pues demuestra que esto era al final una marcha de acarreados, de gente que tenía que ir porque era contratista, funcionario del Estado, de indígenas que además anoche tumbaron las vallas alrededor de la Casa de Nariño, decían que tenía que salir la ministra del Interior porque según ellos no les cumplieron las promesas. Es decir, no solo nos tocó pagar la tarima, el transporte, la comida, el alojamiento, sino que al parecer había mucho más detrás de la llegada de los indígenas a esa marcha. Dice Petro que si hay elecciones gana, eso muestra que está totalmente desconectado del país y quisiera hacer un comentario final de algo que dijo sobre la paz total. Él dice que se está llegando a un punto de no retorno con el ELN. Todos los colombianos sabemos que eso es mentira, que si hoy continúa la negociación es porque nunca se habló de desmovilización ni desarme con ellos. Si siguen dialogando es porque el gobierno de manera alcahueta y cínica y sinvergüenza pues no se para a pesar de que ellos violan permanentemente el cese bilateral y así lo ha confirmado incluso el monitoreo de la ONU. Entonces, doctor Fernando, pues fue una venta de humo los 40 minutos. Me tocó ver a un Petro desesperado, tratando de mostrar una popularidad que no tiene y defendiendo lo que no tiene defensa, que son esas nefastas reformas y como siempre yéndose por las ramas con un discurso grandilocuente donde él parece creer que no solo va a salvar a Colombia, sino a toda la humanidad. Ese fue el discurso de Petro, se salvaron los que no lo oyeron, pero como siempre mentiras, grandilocuencia y vendiendo humo, doctor Fernando. Solo agregaría a la magnífica exposición que usted hace sobre ese discurso que en el caso del ELN no solamente no se menciona el tema del desarme, que el ELN ha dicho que no se desarmará, que no se desmovilizará de ninguna manera, de manera que se va a hacer la paz con un grupo armado que seguirá siendo armado, pero tampoco se dijo una sola palabra sobre la participación del ELN en el narcotráfico. Ni una palabra. Y es sabido que en el último tiempo el ELN está dedicado a la cocaína, pero de lleno. Y ni una palabra se menciona sobre el tema. Y no dice ni una palabra de ese tema y no dice ni una palabra del crecimiento exponencial de hombres de las estructuras criminales y no dicen nada del otro montón de mesas de exploración que tienen con las disidencias de la FARC, que tienen con el Clan del Golfo, que tienen con los Pachenca, que tienen con la gente de la oficina, de eso ni una palabra. Y llama la atención porque incluso ayer, yo estoy en este momento en Cartagena en el Foro Nacional de Minería y ayer hubo un foro con Sandra, la desmovilizada de la FARC, con una representante negociadora del gobierno, con el alto comisionado de paz, y es muy llamativo oírlos hablar porque siempre eluden los temas de fondo, eluden que no hay marco jurídico real, eluden que se está negociando y cuáles son las líneas rojas que no aparecen por ningún lado, eluden cómo se están adelantando estos procesos porque uno ve que el narcotráfico sigue full, que ellos siguen desplazando, asesinando. El informe de la Defensoría del Pueblo es desolador y ellos de eso no dicen nada, doctor Fernando, usted tiene la razón y finalmente el combustible de ellos es el narcotráfico y la minería ilegal y en esos temas pareciera que el gobierno no se está adentrando y el propio alto comisionado reconoció ayer que sí, que hay un crecimiento exponencial de hombres en armas y de hombres pertenecientes a todas estas estructuras criminales. Bueno, y a propósito de la propiedad en el campo, de lo que tendremos que hablar, porque usted tiene un proyecto en ese sentido, hay que decir que sí hay un problema real, el minifundio y el microfundio. Por ejemplo, en el sector cafetero, el sector más importante para la economía y para la sociedad colombiana, el problema que tiene es que los fundos son demasiado pequeños. Ya en otro tiempo, cuando se hacían censos cafeteros, que ya no se hacen,
se hablaba de una superficie de 3 hectáreas por persona, que era el mínimo para el mantenimiento de una familia. Pero han venido las sucesiones, se han muerto, se han envejecido los cafeteros y ahora tenemos un problema de minifundio y de microfundio que es dramático. Hay que ver cómo se recomponen esas unidades de manera que puedan ser rentables, que puedan mantener una familia. Y el envejecimiento de los campesinos y de los campesinos cafeteros en particular es un drama. Hay que defender la propiedad privada en el campo y hay que hacerla productiva. ¿Tiene usted un proyecto en ese sentido, senadora? Así es, doctor Fernando. Nosotros tenemos hoy una enorme preocupación porque hablando con amigos y con gremios, de hecho, este proyecto se le ocurrió a Camilo Manrique, un empresario amigo que vive en Villavicencio, y hablábamos con él porque uno ve que a partir el problema de la invasión de predios no es nueva en Colombia, pero de la manera en que se ha exacerbado después de la victoria de Petro, eso sí no lo habíamos visto antes. Y es un tema bastante grave porque pone muchas cosas en riesgo, no solo el tema de la propiedad privada, sino que pone en riesgo la seguridad alimentaria, pone en riesgo la productividad agropecuaria, pone en riesgo el derecho al empleo, pone en riesgo la seguridad y la convivencia en el campo, doctor Fernando. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, presentamos un proyecto de ley muy sencillo, con 11 artículos, incluyendo la vigencia, para tratar de desincentivar las invasiones en el campo. ¿Cómo? Haciendo que quienes ocupen ilegalmente la tierra rural no puedan tener beneficios del Estado, no puedan tener acceso a formalización o a programas de tierras, creando un registro de ocupantes indebidos de inmuebles rurales, mejorando las acciones de protección de los bienes inmuebles en los procedimientos que tiene que hacer la fuerza pública y obligando al gobierno a que genere una política de promoción y protección de la propiedad privada en Colombia, porque hay que decirlo, doctor Fernando, mire, en el índice de derechos de propiedad del año pasado, Colombia tiene 4.6 sobre 10 puntos. Es un país que no está bien rankeado, somos el 74 entre 129 países. Y nosotros tenemos un problema y es, como lo decía usted, el discurso de Petro antiempresa, antisectores, ese cuento de la liberación de la madre tierra, por ejemplo, que se presenta en el Cauca, en el Bichada, son temas muy graves. Solo en agosto del año pasado, o sea, en ese corto periodo después de la posesión de Petro, en el Cauca y el Valle del Cauca ya habían 640 denuncias por actos violentos relacionados con la invasión de tierras. ¿Sabe qué es lo más paradójico, doctor Fernando? Que, por ejemplo, cuando uno ve la invasión a las zonas de caña de azúcar, no tienen en cuenta que el 75% de las tierras que afectan son tierras de pequeños cultivadores. Solo el 25% de la tierra está en propiedad de ingenios azucareros. Lo demás son pequeños cultivadores de caña. Y con una cosa bien particular, 4.500 agricultores son los que tienen son los que siembran. 1.100 tienen menos de 10 hectáreas y el 65% tiene menos de 60 hectáreas. Azocaña dice que en 2022, 21 predios fueron invadidos de manera violenta. Y la última fue muy grave, la que denunció Fede Palma, que fue la de la finca Buenos Aires en el 2 ahí en Turbo, porque son 100.000 hectáreas de palma. Del 3 al 21 de septiembre se presentaron 4 invasiones, invadían, los desalojaban, volvían e invadían, mutilaron 6.500 plantas de palma. Fuera de eso ya tenían ocupado 58.000 de las 100.000 hectáreas. Tuvieron que parar la actividad productiva, el empleo de 30 personas se vio afectado y el desarrollo de esa zona. Entonces uno encuentra, y con un agravante, que esa tierra era un baldío que fue entregada desde los años 60 a quienes
han hecho una posesión pacífica y han logrado fomentar la productividad allí. Y el propio defensor del pueblo, doctor Fernando, denunció en su momento que en muchas de estas invasiones participaban estructuras criminales como el ELN, la FARC y el Clan del Golfo. Entonces, de verdad que es preocupante la desidia del gobierno frente a estos temas, es preocupante la inestabilidad jurídica que se crea, el peligro sobre un derecho como la propiedad privada, pero también sobre el derecho de los trabajadores, sobre el desarrollo agropecuario del que ellos hacen tanto alarde y hablan tanto, que Colombia, potencia mundial de la producción de alimentos. ¿Quién va a producir alimentos así, doctor Fernando? ¿Quién va a producir alimentos así? Es la gran pregunta que nos hacemos en un país que tiene hambre. El presidente Uribe decía que en Bogotá había 2 millones de personas que tenían hambre y que en Medellín había 600.000 en esas condiciones. Personas que no pueden comer 3 veces al día. Hay que producir y producir y producir alimentos. Y en el mundo se ha descubierto, no de ahora, de hace mucho tiempo, que lo único que hace producir alimentos es la pequeña empresa del campesino. El campesino es el que salva a la humanidad de padecer hambre irremisible. De manera que nuestro respaldo y nuestra simpatía por ese proyecto suyo, y lo que hay que hacer es estimular la propiedad privada en el campo y no combatirla y no perseguirla y no amenazarla. Bueno, pero pues una cosa es la realidad del campo vista por alguien que ha estado cerca de los campesinos, que alguien que ha vivido y respirado el aroma campesino, y otra cosa es lo que ha visto alguien que con un fusil en la mano perseguía a los campesinos. Qué cosa, por Dios. Pues, senadora, excelente su relato sobre el discurso de Gustavo Petro. Quedamos perfectamente enterados de sus bases esenciales y entusiasmados con que haya personas en el Congreso que anden con proyectos tan útiles como el que usted tiene para proteger la propiedad privada en el campo colombiano. Muchísimas gracias, senadora Paola Holguín. Gracias a usted, doctor Fernando, y yo no me canso de decirle, Dios lo bendiga por ser el bastión de la democracia en este país, por mantenernos a todos en pie, y esta va a ser una dura batalla, pero viene una dulce victoria porque Colombia merece cada sacrificio. Y